Bienvenidos a este nuevo módulo de la capacitación, donde hacemos un análisis a través del tiempo de un lote de pastura, la Brachiaria brisanta Toledo. Como hemos visto ya en anteriores materiales, hemos analizado cómo crece el pasto, cuáles son las variables que influyen sobre esto, el suelo, etc. Pero ahora vamos a ver en una sola línea el método de trabajo. Este método es un poquitito complejo porque intervienen varias herramientas. Vamos a bajar las imágenes satelitales que correspondan al momento del vuelo y las vamos a analizar con el software SNAP de la ESA. ESA es la Agencia Espacial Europea. Las imágenes del Sentinel-2 nos van a revelar el índice NVDI, que tiene que ver directamente con la fenología de las plantas, y sobre ese índice vamos a ir calculando luego la cobertura utilizando el software del INTA COPCAL. También vamos a hacer obviamente el mismo análisis sobre fotografías y sobre ortomosaicos del dron y correlacionar a ver si dan un valor similar o no es así. A través de nuestra serie de vuelos hemos visto que sí correlacionan en un grado bastante cercano. Vamos a agregar un nuevo actor que es el software libre QGIS. Con el QGIS vamos a trabajar el ortomosaico y las fotografías también para correlacionar directamente el NVDI con lo que nos da el satélite y de esta manera tener varios puntos para comparar a ver si los resultados son coherentes entre sí. Como este video puede ser un poquito largo, les sugerimos que lo vean un par de veces y descarguen la bibliografía que va a ser el reporte de 7 vuelos que hemos realizado hasta el momento de esta grabación para que se vayan guiando sobre el método de trabajo y también sobre las consideraciones técnicas que estamos utilizando. Sin más, vamos directamente al video. Veamos el método del análisis de la cobertura. Es obvio que tenemos que hablar previamente de los objetivos. Hay un objetivo que es evidente, que ustedes ya lo conocen, que es establecer si ese lote de brachiaria es apto o no para el pastoreo, es decir, el estado fenológico de estos especímenes vegetales, si son susceptibles de ser utilizados. Pero también tenemos otro objetivo que hace a lo que es lo intrínseco de este curso, que es la forma o método para trabajar. Aquí lo que vamos a analizar entonces es el método de trabajo utilizando distintas variables y herramientas. Esas son el seguimiento en el tiempo según el evento, la tecnología satelital de los Sentinel, la tecnología de los drones en forma de ortomosaicos, fotografías y modelos digitales de elevación, el análisis colorimétrico de lo anterior con COPCAL, análisis de índices espectrales NVDI con SNAP y QGIS, esto es último y lo estamos agregando, y la información climática y meteorológica del timeline. ¿Qué es el timeline? El timeline es la línea de tiempo. Vendría a ser cómo se ha ido desarrollando ese lote a través de las distintas fechas. Aquí tenemos un ejemplo de 6 vuelos. Esos 6 vuelos arrancan el primero, el día inmediatamente posterior al incendio, donde se ve absolutamente arrasado todo. Finaliza con el vuelo sexto, por lo menos en esta capacitación, ya que en la realidad vamos por el 7º u 8º vuelo, donde se ha visto cómo ha avanzado la vegetación y también cómo ha retrocedido un poco según la sequía. Fíjense que el insumo que estamos utilizando para esta determinación a priori son los ortomosaicos, es decir, las composiciones de un centenar y algo de fotografías de cada vuelo, en la cual vamos componiendo toda la totalidad de dicho lote. Acá tenemos que discernir algunos aspectos esenciales. Por ejemplo, la resolución espacial es de 1,04 centímetros por píxel. La resolución espectral son las bandas RGB, es decir, la de los colores visibles que toma la cámara del dron. Y la resolución temporal, obviamente, es el evento disparador, que son las lluvias. Esto lo contrastamos con la diferencia satelital
ya que el satélite tiene una resolución mínima de 10 metros por píxel, tiene una resolución espectral de muchos sensores distintos que no son del espectro visible, como los infrarrojos, microondas, etc. Y por supuesto que la resolución temporal de un satélite es fija, pasa siempre en determinado momento. Por otra parte, el modelo digital de elevaciones es una composición que nos permite ver el relieve del terreno. Podemos establecer, como en esta gráfica muy simple que se ha hecho de un vuelo intermedio, cómo están creciendo algunos arbustos, cómo hay algunas depresiones como zanjas, algunos árboles, alguna construcción, etc. A medida que va creciendo la pastura, esto también va cambiando y nos permite determinar, por ejemplo, la altitud de la pastura, aunque no muy precisamente, porque son mediciones visuales y no son de gran precisión, pero nos permiten ver cómo se va levantando la vegetación. Inclusive, si prestan atención, van a ver los agujeros donde estaban los tocones de los árboles que se quemaron. El timeline, entonces, es nuestro primer insumo y se va armando a medida que vamos volando. Esto, como ya les comenté, es disparado, o sea, cada vuelo es producido por las lluvias. Según las lluvias vamos realizando los vuelos. Fíjense que el régimen de lluvias es desparejo, hay bastante sequía, entonces vamos a tener los vuelos repartidos, por ejemplo, cada 15, cada 20 o quizás más días. Por otra parte, los satélites pasan inexorablemente en un plazo fijo. Entonces tenemos que tratar de coincidir, si es posible, el mismo día que volamos con un satélite que voló ese día, o buscar el más cercano, tanto un par de días para atrás como un par de días para adelante. Y lo que vamos a obtener de los satélites son las imágenes de falso color real que componemos con el SNAP, o la imagen espectral del índice NVDI que relata el vigor de esa vegetación, que está hecho con imágenes espectrales del infrarrojo cercano. Y ya que hablamos del infrarrojo cercano, vamos a ver, por ejemplo, el lote de la braquiaria, cómo lo estamos catalogando. Una vez que se ha procesado la imagen, hacemos un acercamiento y medimos el color de los píxeles. Ese color es un índice, fíjense que en la imagen nos da 0,62. Cada píxel son 10 metros cuadrados. Entonces, según ese valor, vamos a ir viendo que la planta está mejor o está peor. Eso lo correlacionamos con este otro gráfico que va desde -1 hasta +1. Y aquí vemos que, por ejemplo, 0,62 está dentro de lo que podríamos decir una planta medianamente sana. Cuando la planta es inferior a 0,33 está muy enferma y, por supuesto, más abajo está muerta. Eso lo podemos ver, como les había comentado, en las imágenes satelitales que vamos procesando. Acá vemos en gris la imagen procesada original y luego coloreado con un índice llamado Meris-Beck Index, cómo resulta una escala de color aplicada para que obviamente dé algo más amistoso para ser evaluado. Por otra parte, el NVDI es el resultado de un álgebra de bandas entre el infrarrojo cercano y el rojo según la fórmula. La colorimetría, por otra parte, usamos los drones y las fotografías de drones para realizar los ortomosaicos y medir la incidencia de ciertos colores que son patrones y que indican, por ejemplo, la vegetación, y calcular qué porcentual de ese terreno está con esa vegetación. Aquí vemos una imagen original y una imagen procesada. Es decir, en una utilizamos la imagen tal cual es provista por el dron y en la otra le hacemos un proceso de intensificación y saturación de color para hacer la medición más sencilla. Por supuesto, luego lo hacemos también con el ortomosaico. En este caso hemos seleccionado el lote que nos interesa, lo hemos encuadrado y seleccionando los colores que representan a la pastura y excluyendo los colores que no la representan, obtenemos un resultado medido en porcentual. Lo mismo también podemos hacer con las imágenes satelitales, utilizando los colores previstos por el NVDI. Es decir, si nosotros sabemos que cierto color de verde es el que nos interesa, lo medimos y nos va a dar el porcentaje sobre el territorio de ese color. Eso lo hacemos a nivel de lote correlacionándolo, es decir, vamos directamente
a lo que nos interesa, en el caso de la imagen satelital acercando mucho, y en el caso del ortomosaico directamente, y vamos a ver que, por ejemplo, en el satélite tenemos un NVDI que va de 40 a 41, y por colorimetría estamos teniendo que el color que buscamos también va del 40 al 46. Eso nos promedia en un 41 y en un 43% respectivamente, es decir, que entre ambas estimaciones hay apenas un 2% de diferencia, lo cual indica que el índice de cobertura es bastante bueno. Eso lo procesamos no solamente con el vuelo que estamos hablando, sino con todos los vuelos, es decir, probamos si hay correlación en cada vuelo y eso nos va a ir arrojando distintas diferencias, que en el caso de la más acentuada llega al 3.4%, lo cual tampoco es mucho y se puede considerar como muy aceptable, teniendo en cuenta que el satélite está a varios centenares de kilómetros en el espacio y el dron a 30 metros. Por supuesto, vamos a correlacionar ahora no el porcentaje de cobertura, sino el valor NVDI, pero lo vamos a hacer con el QGIS y lo vamos a hacer con el ortomosaico. Creamos una capa raster con el ortomosaico, creamos una capa de vectores para dibujar qué zona queremos que nos mida. Acá hemos dibujado dos zonas, vamos a utilizar la 1, que es la que nos interesa, y sobre la 1 aplicamos una propiedad de un pseudo color monobanda con escala de color, al que le hemos asignado algunas propiedades para que mida de manera continua. Entonces nos va a contar los píxeles rojos que componen, digamos, lo que nos interesa medir, y vamos a ver que nos da un índice que es 142,2864. A los efectos tomamos 142. Ese 142 lo convertimos con una fórmula que hemos diseñado y nos va a dar un valor NVDI que corresponde dentro del rango de lo que habíamos medido con el satélite. Recuerden que en el satélite, el lote Braquiaria nos había arrojado de 0,47 a 0,50 y el valor obtenido con el QGIS nos da 0,50, es decir, que es bastante acertado teniendo en cuenta que el vuelo fue en un día, la imagen satelital en otros 3 días posteriores, y que aparte de haber variado algunas condiciones, el dron vuela a 30 metros y el satélite a centenares de kilómetros en el espacio. Esto lo complementamos con la información climática, que la podemos obtener, por ejemplo, del sitio INTA SIGA2, donde buscamos la estación meteorológica y descargamos los datos que nos puedan interesar, y esos datos los podemos trabajar para que nos vayan arrojando distintos resultados que correlacionen con lo que nosotros queremos probar de la fenología. Entonces, el método nos habla de la integración y elaboración de los datos, partiendo de los datos, los cuales son contextualizados, transformados en información, procesados para que nos den un conocimiento que puede ser verbal o en forma de un reporte o un artículo o un documento X, según sea la necesidad que tengamos. Por supuesto que si vamos a lo formal podemos concluir que la cobertura en porcentual y el NVDI están funcionando correctamente en ambos sistemas, es decir, con satélite y con drones. Es decir, que podemos trabajar fiablemente con los drones para establecer tanto la cobertura como el NVDI. Y por supuesto solamente nos queda la parte de la escritura, donde tenemos que realizar un trabajo prolijo, si es que vamos a escribir por supuesto, para que quede fundado y argumentado todo lo que estamos diciendo. De todas maneras, si ustedes quieren ver un ejemplo, nosotros vamos a subir un borrador que seguramente no va a estar concluido cuando ustedes lo vean, porque seguimos volando, ya vamos por el 8º vuelo aproximadamente, donde van a ver cómo hemos ido realizando cada vuelo y juntando todos esos datos, elaborando esa información y concluyendo con el conocimiento. Esto ha sido todo por hoy para este módulo, pero para que puedan comprender un poquitito cómo hemos trabajado todo este material, van a tener para descargar material que corresponde a los reportes 7 que hemos hecho hasta el momento de grabación de este video. Por supuesto van a surgir muchas dudas sobre cómo utilizar el software, establecer resultados, etc.
No duden en consultar en los foros y por vía email. De todas maneras, vamos a realizar algunas prácticas para que ustedes vayan ensayando. Nos vemos en la próxima.